Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer este ratito de oración con lo que se llama el Evangelio del Evangelio, una manera antigua de hablar, porque se reduplicaba para significar la importancia. Vamos a hablar del núcleo de la predicación de Cristo, que son las bienaventuranzas. Entonces, nos traen las bienaventuranzas San Lucas y San Mateo, más completo el texto de Mateo. Y vamos a Mateo, pues, al capítulo 4 y 5, y dice así: grandes multitudes seguían de Galilea y de la Decápolis, y de Jerusalén, y de Judea, y del otro lado del Jordán. La Decápolis era, así se le denominaba a 10 ciudades. Eran pueblos según el tipo de ver las cosas nosotros, pero eran 10 que muchas veces se juntaban y se defendían, la Decápolis. Entonces hay una muchedumbre que va tras Jesús. Y sigo leyendo: subió a un monte, y cuando se hubo sentado, se le acercaron los discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, ¿qué notamos? Pues en primer lugar notamos esa muchedumbre. ¿Y qué significa la muchedumbre? La muchedumbre significa confianza. Confiaban en Jesús, acudían a Jesús confiando. Su físico, su cuerpo, sus dolores, sus enfermedades y también sus problemas interiores, sus preocupaciones íntimas, su conciencia, en fin, y sus miedos. Jesucristo nuestro Señor les enseñaba a subir las miras, a volar alto, los orientaba y superaban con Él, con su predicación y su cariño, porque era Jesús un hombre cariñoso, delicado, que llegaba no se sabe cómo a todos, pero todos se sentían acogidos y entendidos por Jesús y por eso lo buscaban. Entonces te decía, superaban sus miserias. Pero pongámoslo en contexto nuestro, en esta sociedad desencantada, en la que podemos encontrar tan fácilmente sucedáneos de felicidad, porque, claro, el movimiento que hacemos los humanos es siempre para buscar felicidad. Decía un famoso profesor en Roma que vamos al plato porque el plato nos ofrece unos nutrientes de los que carecemos o vamos a carecer en breve, y así pues nos planificamos. Siempre buscamos una planificación y la más íntegra es la felicidad. Y nuestra cultura nos ofrece imitaciones baratas de los más profundos deseos que tiene el corazón del hombre, cosas o felicidades inmediatas. Nuestra cultura es presentista, inmediatista, cortoplacista, y nos llena de espejismos y de joyas de fantasía. Pero Jesucristo nuestro Señor propone objetivos altos que quizá nos obligan a estirarnos, como podríamos decirlo fácilmente, y a crecer, pero nos llevan a sacar lo mejor de nosotros mismos. Por supuesto que hay competencias, filosofías,
ideologías, propuestas que se venden en el mercado negro de la felicidad, paquetes de felicidad, fórmulas cerradas y autojustificantes. En cambio, Jesús, como dice Juan Pablo II, nos enseña a tomar el timón de nuestra vida y a hacer de ella una obra maestra. ¿Te acuerdas cómo nos dice el Génesis que cada día de la creación el Señor vio que era bueno? Y claro que el hombre, cuando hizo al hombre, vio que era bueno, pero Él quiere contar con la participación libre de la criatura racional. Dice un famoso rabino, una interpretación judía, que el Señor dice, hagamos al hombre. Pero ¿por qué dice hagamos al hombre? ¿Por qué habla en plural? Eso es una cosa que sigue pues sin una aclaración plena. Los católicos decimos porque quizá es una reseña, una imagen de la Santísima Trinidad, pero claro no está. Y este judío, este rabino, dice que es porque ya está hablando con el hombre, con la criatura que está haciendo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, si tú no colaboras, hombre, no serás como yo. El Señor necesita nuestra participación. Y entonces dice Juan Pablo, así nos anima Dios a tomar el timón de nuestra vida y hacer de ella una obra maestra. O sea, que diga el Señor, qué bien, qué bueno está esta criatura racional, el hombre, a mi imagen y semejanza. Sabiendo pues que la plenificación es la felicidad, pero como dice un punto de Surco, un punto de San José María, lo que se necesita para ser feliz no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Y aquí nos vamos centrando pues para entender la felicidad, el amor. ¿De qué nos va a hablar Cristo ahí? Otro punto importante que está comentado en el Evangelio que acabo de leer este trocito es que sube a un monte. Y entonces, claro, en el monte Jesús, en los montes, realiza acciones importantes. Si te has fijado, elige a los apóstoles en un monte después de hacer oración. Se transfigura en el monte Tabor, muere en el monte Calvario, sube a los cielos desde el monte de Getsemaní y ahora pues pronuncia las bienaventuranzas, que es el núcleo del Evangelio, de la predicación de Jesús, no quizá de los hechos, pero sí de la predicación, los pronuncia en un monte. El Papa Benedicto XVI, de grata memoria para nosotros, decía que Jesús y Moisés tienen un paralelismo, porque Moisés sube al Sinaí y baja con las tablas de la ley, y Jesús sube al monte y nos entrega ahí la nueva ley, la ley de la perfección del amor bueno. Bueno, entonces, claro que subir al monte puede suponer esfuerzo, claro que subir a nosotros para acoger esa ley nos puede significar trabajo, pero seguramente en el monte, en la altura, entraremos en mayor intimidad con Dios, que es nuestro Padre. Entonces, pues, cuidemos de nuestro tiempo de oración diario, que es parte de ese monte que hay que subir para escuchar a Dios. Cuidemos de los distractores que nos retrasan para dedicar tiempo a la oración. El teléfono, cosas tan sencillas como el WhatsApp o el Instagram o el Facebook, en fin. Fomentemos el recogimiento y aprendamos a ganar soledad para meternos en Dios, para unirnos a Dios. Y entonces cuando estamos así, vemos más claro desde el monte de la oración con Cristo, vemos de lejos, vemos más profundamente. Qué bonito es esto, ver más profundamente, tanto como ve Dios. Pero hay que saber que Dios habla bajito, dice San Pablo, con gemidos inenarrables, o sea, inexplicables, inhablables. Entonces, el estar a solas con Él, en disposición, nos ayuda a entenderlo. Luego dice que subió a un monte, va la muchedumbre, subió a un monte y se sentó. Esto a nosotros
hombres del siglo XXI nos dice poco, pero en la época que un rabino se sentara significaba que iba a dar una enseñanza principal, capital. Se sienta Jesús y se sienta la muchedumbre. Entonces nosotros, ante la predicación de las bienaventuranzas, podemos tomar diversas posturas. Podemos escucharlas de lejos, podemos escucharlas en grupos distantes, perdiéndonos parte o el hilo del discurso, o podemos ubicarnos cerca. Nosotros estamos ahora tan cerquita de Jesús aquí, que nos acompaña desde la custodia en la hostia santa. Entonces acerquémonos, porque así oiremos sin distracciones y captaremos lo importante del discurso. O sea, Jesús en las bienaventuranzas, bienaventuranza significa felicidad, nos comunica eso, el secreto de la felicidad. Qué bonito esto, el secreto de la felicidad. Claro, serán pues nuestras guías para oración y hemos de procurar aplicarlas. Son el plan de Dios para nosotros, dice el Papa Francisco, y el Papa Juan Pablo II decía que son un retrato hablado de Jesucristo nuestro Señor. Pero nosotros que no las he leído, ahora voy a proceder a leerlas, pero cuando las leemos le preguntamos al Señor: Señor, ¿qué nos quieres decir cuando nos hablan de ese modo? Nos chocan tus palabras. Parece que nos exiges demasiado. Nos duele a veces oírlas, pero no podemos olvidar que Cristo ha venido al mundo para que seamos felices. Y las bienaventuranzas precisamente comunican el camino de la felicidad. Dios es amor y Cristo es el amor encarnado. Y el camino del cristiano es el amor, y el amor está representado en las bienaventuranzas. Entonces, leamos las bienaventuranzas para aclararnos. Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó y abrió la boca cuando sus discípulos se acercaron, diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y os calumnien en cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. Entonces, por eso le decía al Señor, pues pienso que lo pensamos todos: ¿qué nos quieres enseñar cuando hablas así? Qué intensa es esta preocupación. ¿No nos exiges demasiado? Y este es el camino de la felicidad, de la luz y de la verdad, del amor encarnado. Pues sí, porque Jesucristo nuestro Señor nos está enseñando, se está mostrando Él mismo, se está describiendo Él mismo y nos está aclarando cómo es Él mismo. Es el feliz, el bienaventurado. Porque claro, es fácil ver que Jesús es el pobre. Si es que nació en Belén y nunca tuvo nada. Las aves del campo tienen nidos y las alimañas guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde reclinar su cabeza y muere desnudo en la cruz. Es el manso y es el pacífico, que se manifiesta así, reconciliando a los hombres con aquel dolor atroz, sin quejas. Él es quien llora, con lágrimas que queman. ¿Te acuerdas? Oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido recogerte, como la gallina recoge a sus polluelos bajo sus alas, y tú
no has querido. Llora. Y otras veces lloró con Lázaro y lloró en la cruz. Él es el que siembra misericordia y perdón, y nos ve como ovejas perdidas y nos atiende una a una. Además, recordamos esos perdonados por excelencia: la mujer adúltera, la María Magdalena, Mateo, que es un publicano, y Zaqueo, publicano también, y su conversión. Y la limpieza de corazón, pues, que nos lleva a poder amar de verdad, ahora que la sociedad se debate en la sociedad del sexo y de la carnalidad. Él es el Hijo, pues, o sea, Cristo en las bienaventuranzas se muestra Él mismo como un camino de verdad y de felicidad. Nos está diciendo: desapéguense de todo, desnúdense de todo, sean pobres de espíritu, porque así podrán amar y atesorar en el cielo. No te olvides ahora que estamos en una sociedad tan politizada, ¿verdad?, tan ideologizada. En cuanto oímos rico, pobre, empezamos a pensar. Rico, pobre en el Evangelio es aquel que está vacío de sí mismo y lleno de Dios. Como está vacío de sí mismo, reconoce su fragilidad, su limitación, es deleznable y vuelve los ojos a Dios y lo busca para que lo llene. Por eso es la primera de las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres de espíritu. Bueno, pues, y ese es Jesús. ¿Te das cuenta de su pobreza? Por aquí hemos de ir nosotros y desprendiéndonos de todo, te decía, dejando de lado cualquier vanidad. Pero recordemos que las cosas no son fáciles. Esto supone lucha. Aquel joven rico que se acercó a Jesús, que todos tenemos presente ese trocito del Evangelio, que te lo cito para recordarte: Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y entonces Jesús le dice: cumple los mandamientos. Y díjole: ¿cuáles? Y se los comienza a enumerar Jesús: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, en fin, los mandamientos todos. Y él le dice: todo esto lo he guardado desde mi infancia. ¿Qué me queda aún? Y entonces le dice Jesús: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y entonces aquel hombre que había sentido en su corazón el toque del Espíritu Santo, una inquietud que solo puede sembrar Dios, aquel que parecía que había encontrado la solución de sus problemas porque lo tenía metido en el alma, y sale al paso a hablarle a Jesús delante de todos, pues se pone triste, dice el Evangelio. Al oír esto, el joven se marchó triste porque tenía muchos bienes. Y Jesús dice: en verdad os digo que difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Pero explico: rico es aquel que está lleno de sí y vacío de Dios. Como decía un predicador que hablaba a gente muy sencilla: se puede ser millonario en la tierra y pobre ante Dios, generoso, dadivoso, entregado, recto, confiado solo en la providencia divina. En fin, nos entendemos, ¿verdad? Pero aquel hombre estaba amarrado, es que no podía, no estaba viviendo las bienaventuranzas, estaba atado. Tenía unas ataduras que eran cadenas de verdad, y pasa Dios a su lado y no lo puede seguir. Claro, tú puedes pensar: esto pues es para aquel, ¿verdad? No, esto es para todos. Dios y Jesús tiene que ser tu amor primero. Por supuesto que cada uno debe realizar ese amor en las circunstancias que le ha tocado vivir, pero todo debe estar orientado al amor. Todo debe estar orientado a Jesús, y podemos estar atados, amarrados.
Entonces aquí en este ratito de oración nos preguntamos delante del Señor, ¿y yo soy feliz? Si te hicieran una entrevista psicológica íntima, personal, y te preguntaran si eres feliz, o una entrevista laboral o médica, ¿eres feliz? Ya te decía que vivimos en un mundo de mucha amargura, donde también hay personas amargadas que amargan a los demás. Vivimos en un mundo de quejas y de insatisfacción. Pero Cristo ha venido para que seamos felices y predica esto así de: vístanse de ustedes mismos, dejen todo de lado, tengan su corazón libre solo para amar. Fíjate, Calderón de la Barca, este grande poeta, ¿verdad?, de la literatura del siglo de oro castellano, dice: ¿qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Quiero cuanto hay en mí de todo darte, sin tener más placer que el de agradarte, sin tener más temor que el de ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, abismarme en ese dulce hueco de tu herida, en tus divinas llamas abrazarme. Quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Eso es amar, pero amar sin ataduras, o siguiendo el título de la película famosa, ¿verdad?, sin barreras. Pero barreras que nos autocolocamos por esos apegamientos mundanos. Y claro, se pega esta amargura, y no sé si conoces, François Sagan tiene un libro relativamente famoso que hizo a época, que se llama Buenos días, tristeza, donde define a esas personas que desde que se levantan están agobiadas por la tristeza. ¿Y nosotros qué le decimos al Señor cuando abrimos los ojos y nos levantamos? ¿Lo alabamos? ¿Lo bendecimos? ¿Le agradamos el día que nos da? ¿Las horas que nos está poniendo en las manos? Claro, si estamos desapegados y sin ataduras, libres para amar, entonces podremos hacerlo. Porque el Evangelio es el camino de la felicidad, de la verdad, del gozo, de la luz, de la alegría. Ya te decía, entendamos bien, pues el término rico que utiliza Jesús aquí, pues es que está lleno de sí mismo, vacío de Dios, orgulloso, avaricioso, lleno de odio quizá, o pretensiones de cosas inútiles, fútiles. Y el pobre de espíritu no tiene nada y encuentra a Dios. Pero yo soy feliz, me quejo, soy inconforme, y con los míos, con tu mujer, con tus hijos, te quejas, te disgustas, te enojas. Puedes decir que tienes buen carácter. No te olvides que hay un dicho antiguo aquí que se utilizaba, pues nuestras abuelas decían que el mal carácter es peor que un vicio. Es peor que un vicio. Entonces, pero te quejas y te exiges a los demás. El amargado amarga. Está reinando Cristo en ti. No estás amarrado a esas cosas del mundo que le va definiendo Jesús en la bienaventuranza. Te cuento una cosa real que sucedió hace poco. Me llegaba lo contaba el anterior prelado del Opus Dei, que en una obra social en España del Opus Dei, de gente muy necesitada. Entonces, pues iba un niñito al que su mamá le preparaba lo que llamamos aquí un sándwich, un bocadillo, dicen en España. Y entonces se lo preparó de cerdo un día, y el niño veía que
pasaba un hombre con un carretón ahí vendiendo, y el papá lo llevaba muy temprano al colegio porque no tenía para llevarlo a otra hora. Y entonces coincidía con el hombre del carretón. Y el niño, compadecido, era su desayuno, su merienda o su almuerzo casi, ¿verdad? Creo que les daban de comer en el colegio, pero era su sustento necesario. Y se lo ofreció al hombre del carretón. Y el hombre del carretón, cuando lo vio, no se lo aceptó, no como cerdo, era musulmán. Entonces el niño pues no se lo comió, no se lo dio, se lo comió. Pero después le pidió a la mamá que él le hiciera uno de pollo, ¿verdad? Con la idea de dárselo al musulmán. Y entonces se lo dio. Y empezaron a entablar una amistad de compartir lo poco, pero compartían todo. Y en ese tiempo no estaban los celulares tan en boga, pero sí el correo, ya se comunicaban por correo, ¿verdad? Por email. Y entonces, pero un día desapareció Y contaba el niño después, o el papá del niño, que 3 años después entró en contacto de nuevo el musulmán con el niño y le dijo: me he convertido, voy a una iglesia como la tuya, me he bautizado y mi esposa también, y mis hijos han hecho la primera comunión. Y así se abrió el hombre con él. Ahora ya no tan niño, ¿verdad? Pero claro, es que esa soltura nosotros tenemos que ir por el mundo, pero llevaremos a Dios bien cuando no estemos agarrados por nada. Cristo, por supuesto que no alaba la pobreza que tenemos, que la pobreza humana, quiero decir, pero la pobreza económica, por supuesto que tenemos que atenderla en la medida nuestra, pero que seamos felices no significa que no haya tormentas. O sea, recuerda cómo María y José, cuando llevan al niño felices al templo, lo recibe el anciano Simeón y le dice que ese niño está puesto como signo de contradicción. Y a ti, le dice a la mamá, una espada te traspasará el alma. Y María y José eran felices, pero ahí está el dolor. El niño, signo de contradicción, desde el principio dio problemas, digámoslo en lenguaje sencillo, ¿verdad? Porque el embarazo virginal de María Santísima, que José no sabía por qué estaba embarazada, y después el viaje a Egipto, y siempre. Pero María dice, cuando las pocas palabras que están recogidas aquí están significativas, ya lo mencionaba en la lectura: mi alma exulta de gozo en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de esa esclava, y por eso me llamarán bienaventurada, feliz las generaciones. Pero hay problemas, pero tienen gozo. Entonces, bueno, María y José se ven felices, y tú y yo, es importante pues vayamos terminando, pero como ubicándonos, ¿verdad? Porque a veces no llevamos felicidad, no damos felicidad. Hay que llevar felicidad, tener felicidad y llevar felicidad. Y fíjate que esto se lo han propuesto los santos. Hay de San José María, que era tan alegre, hay en su diario, en sus apuntes espirituales, escribe: tienes que estar más sonriente, superando pues las penas y los dolores y la pobreza que padecía, las enfermedades. Tienes que hacer el esfuerzo por estar más platicón, pone. Porque a veces los hombres nos quedamos callados, ¿verdad? Y no hablamos. Y como decía también el pelado anterior del Opus Dei, llega el marido a la casa y coge el periódico. Ahora ya no, ¿verdad? Pero el periódico. Y la mujer está dando vueltas allí, como queriendo platicar, ¿verdad? Y cuando termina y pone el periódico, ¿y qué decía el periódico? Nada. Y entonces, otra vez silencio, nada. Hay que pensar en los demás. Y entonces, claro, estaremos pletóricos de felicidad.
Sabemos que María y José eran pobres, ¿verdad? No miserables, pero sí pobres. Tenían pues un picopito, como se dice ahora, un pick-up, ¿verdad? Porque tenían un burrito, pero cuando van al templo y hacen la ofrenda por la purificación de María, estaba mandado un cordero, pero decía, cuando no puedan el matrimonio, pueden ofrecer en cambio un par de pichones. Y eso es lo que ofrecen María y José. Bueno, entonces que nos centremos en la felicidad verdadera, que aprendamos a liberarnos de todo lo que nos ata en el mundo, que lograremos cosas impensables, un corazón limpio, con un corazón que sepa amar de veras, un marido fiel, pues una esposa fiel, ¿verdad? Una madre fina, comprensiva, paciente, igual. Termino pues poniéndote el ejemplo de San Pablo. Me he comido el tiempo de la meditación, pero San Pablo pues tiene unas narraciones de sucesos que le pasan tremendas, ¿verdad? Pero siempre estaba feliz. Dice, toda la muchedumbre se levantó contra ellos y los mandaron a azotar con varas, y después de hacerles muchas llagas los metieron en la cárcel. Estoy leyendo Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Y intimaron al carcelero para que los guardase con cuidado. Recibió tal mandato, los metió en el calabozo y les sujetó los pies con el cepo. Imagínate, azotados con varas, que es lo peor. Y después en el calabozo y con el cepo, los pies en el cepo. Y entonces sigo leyendo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas, puestos en oración, alababan a Dios, o sea, cantaban salmos, ¿verdad? Así alababan los judíos, y los presos los oían. Estaban felices. De repente se produjo un gran terremoto hasta conmoverse los cimientos de la cárcel, y al instante se abrieron las puertas y se soltaron los grilletes. Y despertó el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada con intención de matarse, porque creía que se habían escapado los presos. Pero Pablo gritó en voz alta diciendo, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Y pidiendo una luz, se precipitó dentro, arrojándose temblorosa a los pies de Pablo y de Silas, y luego los sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y estaban presos y con los pies atados y felices. Bueno, que tenemos que liberarnos, ¿verdad? Es que las bienaventuranzas, hasta como que pensamos, señores, que nos pides demasiado, nos da un poco de risa, no sabemos si vamos a poder, pero contigo sí podemos. Así les dijo el Señor. Después de lo del joven rico, cuando le dice que no puede entrar ningún rico en el reino de los cielos, ¿quién podrá salvarse?, le preguntan. Para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Con Él podemos. Y así pues este hombre lavó a Pablo, lo llevó a su casa y les pusieron la palabra de Dios, y aquella hora de la noche los tomó, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con los suyos. Subióles a su casa y los puso a la mesa, se regocijó con toda su familia de haber creído en Dios. Es que el que está feliz contagia esa felicidad, ¿verdad? Bienaventurado, feliz, pero bienaventurado con el tono, ese toque, ese sobrenatural que lo recoge también Calderón de la Barca, ¿verdad? Porque le interesa, dice, ¿qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Y que pueda quererte, porque no soy atado a nada. Quiero con todo en mí del todo darte, sin tener más placer que el de agradarte, sin tener más temor que el de ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, abismarme en ese dulce hueco de tu herida, y en sus divinas llamas abrazarme. Quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Perderme en ti, ser tú, que es la meta. El camino, las bienaventuranzas. El amor, Cristo mismo.
Santa María, Madre nuestra, enséñanos tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlas por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando nos metemos en el Evangelio, rápidamente nos damos cuenta de que hay lo que se llama en literatura líneas de evolución. Y una de las líneas de evolución de los evangelios son los milagros, de los que podemos aprender siempre nosotros muchísimo, porque son ocasión de enseñanzas de Jesús y motivaciones, diríamos ahora, para creer. Por supuesto que los milagros no dan la fe. ¿Te acuerdas que Jesús pide fe? Si tuvierais fe como un granito de mostaza, le diríais a este monte que se echara al mar y al instante os obedecería. Pero, por supuesto que los milagros ayudan a la fe, y la fe anima a Jesús a hacer milagros y facilita que Dios haga milagros entre los hombres y en nosotros. Los milagros ocupan 1/3 del Evangelio y están más en la primera parte. Hay 36 milagros de Jesús. Varía según los autores, 1 o 2, pero 36 milagros. Y son más frecuentes al principio y se va reduciendo la presencia de los milagros poco a poco. Dijéramos, están en las 2/3 partes del Evangelio, te decía ya, y al final ya casi no hay milagros, está la pasión, y quizá ese es el milagro, podríamos decir. Y la puerta de la pasión es el milagro de la institución de la Eucaristía, que es el milagro de los milagros, y nosotros estamos aquí ante un milagro, el Señor, con su sangre, con su alma, con su sangre, con su cuerpo y con su divinidad. Entonces, la liturgia nos va presentando los milagros en la misa para que los vayamos conociendo y nos motiven a creer, nos fortalezcan la fe. Y hay milagros de diversos tipos, de dominio de la naturaleza, de dominio de la enfermedad, de dominio de los demonios, de cambio de espíritus, ¿verdad? Cambian las personas. Y claro, hemos de verlos, te digo, para aprender. A veces nos sentimos más comprometidos. Ustedes como papás quizá leen el milagro de la curación, de la resurrección de la hija de Jairo y entienden esa preocupación. Fíjate que en algunos países está la tradición de que Jairo, como era archisinagogo, era de la casta sacerdotal, entonces que fuera a pedirle a Jesús, un profeta en discusión, que curara a su hija, era tremendo. Entonces dicen algunas tradiciones que va por la mujer, que la mujer lo pone en jaque, pues, ¿verdad? Se está muriendo la niña y la mujer convence para que vaya a llamar a Jesús, pero Jairo
se quema mucho, se moja mucho y seguramente tuvo problemas posteriormente. Bueno, pues entonces, pero lleva a su hija a la casa y te acuerdas, se encuentra la gente llorando y Jesús dice, porque lloran, porque la niña está dormida y se mete al cuarto solo con los papás y con Santiago y con Juan y con Pedro. Y entonces cura a la niña solo con decirle, Talita cumi, niña, levántate. Y entonces la carga, la chinea, como decimos aquí, y se la da a los papás y les pide que le den de comer. Es decir, eso es un gesto de que estaba viva, muy viva, porque el que come es que está vivo, ¿verdad? Y los papás están felices. Y pensemos en la hemorroísa, aquella mujer que llevaba 12 años con aquella enfermedad durísima, había gastado toda su fortuna, estaba en la miseria y es curada por Jesús. De una manera tímida, bajo las piernas, se mete, se cuela, bajo esa guardia de corps que formaban los apóstoles, porque Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, Jesús, una multitud te aprieta y te comprime, y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? ¿Cómo preguntas eso? Pero la mujer se sabe descubierta y entonces se presenta y temblando, y Jesús le dice, no temas, mujer, tu fe te ha salvado, porque tienes fe. He podido hacer este milagro. Fíjate qué bonito, ¿verdad? Porque tienes fe. Y fueron a llamar a Jesús porque tenían fe, la suficiente al menos. Y la tempestad calmada, cuando despiertan a Jesús, les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Y Jesús con un grito acalló, enmudeced al viento y a la lluvia, y se hizo la calma. Y se preguntaban, ¿quién es este? Porque estaba comenzando la predicación Jesús, que hasta el viento y el mar le obedecen. Y aquel milagro del paralítico, hay que aprender, ¿verdad? Porque llegan a Jesús y le arrancan los milagros. Nosotros podemos venir aquí y arrancar los milagros. Un compañero mío que era santo me decía, la fábrica de los milagros es el sagrario, es la Eucaristía, es la misa, la fábrica de los milagros. Bueno, pues, ¿te acuerdas cuando le meten a Jesús aquel paralítico descolgándolo desde el techo? Y claro, es una escena entre admirable pero graciosa, porque todos nos imaginamos a la gente que en esa zona son comunicativos como nosotros, pues lo van a votar, que ayúdenle, y todo el mundo dirigiendo inmediatamente, todo el mundo hablando, porque están metiendo a un hombre descolgándolo por el techo. Pero hay mucha fe detrás, y de los que lo llevan, mucha fe. Querían ponérselo delante y encontrarse con Jesús. Y Jesús no se niega ante esa fe. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Y comienzan a murmurar, ¿quién es este que se arroga para sí la potestad de perdonar los pecados que solo corresponde a Dios? Los fariseos, ¿verdad? Y entonces Jesús dice, leyéndoles las mentes, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, hombre, a ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete. Otro evangelista dice, vete a casa. Bueno, y tomando su camilla, se levantó y se fue. Entonces, claro, Jesús va tocando todas las posibilidades, todas las situaciones, ¿verdad? Aparece en Ana Catalina Emmerich, dice que los evangelios no hablan mucho de los milagros espirituales que hacía Jesús, porque eran muy difíciles de describir, pero que hubo muchos matrimonios arreglados, hubo muchos padres que perdonaron a sus hijos, hijos que perdonaron a sus padres, familias que se reencontraron, pues, y amigos, en fin. Jesús comunicaba la paz. Es lo que estaba diciendo antes con las bienaventuranzas, un hombre tan desprendido del mundo, con una rectitud de intención tan grande que solo le importa la gloria de Dios y el bien de las almas, entonces comunica paz.
Bueno, entonces dice Santo Tomás, los milagros, Santo Tomás de Aquino, son el rey, el sello del rey. Marcan con el signo de su omnipotencia el mensaje soberano que contiene el documento. Son una garantía solamente, pero también nada menos que una garantía real. Son una garantía solo, pero ¿qué garantía? Y San Agustín dice, Dios se ha reservado llevar a cabo algunas cosas que quedan fuera del curso y el orden normal de la naturaleza. No contra sus leyes, pero sí fuera del orden normal, para que los hombres obtusos con los milagros de cada día se dejen impresionar al ver un acontecimiento no mayor, pero sí más insólito. San José María nos decía, para mí es tan milagro que salga el sol todos los días como que un día deje de salir. Verdaderamente, sigo con San Agustín, la ordenación del universo es más asombroso que saciar a 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces. No obstante, nadie se admira de lo primero, del orden del universo, pero lo segundo causa asombro entre los hombres, no porque sea un milagro mayor, sino porque es más extraño. Y lo entendemos esto, y bien. Bueno, los milagros pues no fuerzan la fe. Dios nuestro Señor y Cristo no fuerza con los milagros. Fíjate que Ana Catalina Emmerich, que es beata y que no es que haya que creer todo lo que hace Catalina Emmerich, pero como está recién beatificada por Papa Juan Pablo II y con la película de Mel Gibson se puso un poco de moda y tiene algunas cosas muy interesantes, dice que ella vio con la resurrección que causó Cristo al morir, porque dice la Escritura, si lees con calma, que resucitaron muertos. Otra traducción dice, se abrieron muchas tumbas, fueron vistos muertos, dice. Y entonces ella vio, dice, que llegaron sacerdotes del templo, ¿verdad? Muertos ahora, vivos, muertos antes, vivos ahora, con los sumos sacerdotes. Y les decían que era el Mesías y ellos no querían ver. Es justo lo de el rico Epulón que le dice el Señor, le dice a Abraham, aunque un muerto llegara y les dijera, no creerían. O sea, hay que querer creer, hay que querer abrirse pues a las maravillas de Dios, hay que ganar esa disposición, al menos ponerse en disposición de aprender y decirle al Señor, Señor, enséñame tus maravillas. Que yo no me acostumbre a la maravilla de poderte hablar, de poder hacer oración y de que tú me escuches, de comerte en la Santa Misa, de saborearte, sabiendo que toda la gracia de la redención se vehicula por un pedacito de pan para llegar a mi boca, porque llega Cristo todo. El don de Dios es Cristo encarnado, la gracia increada, y se me da a mí por un trocito de pan. El límite lo pongo yo. El límite lo pongo yo. Eso lo decían los antiguos, los padres de la iglesia, que nosotros vemos al sol tanto como podemos, pero que el sol nos comunica todo su esplendor, pero que el ojo humano no lo resiste. Y mientras más enfermos, menos que puede ver el sol, pero que Dios, el sol, se está comunicando todo. Entonces, pues, el milagro ayuda a la fe, pero la fe facilita que haya milagros. Por eso le decimos al Señor, te pedimos una fe fuerte, una fe pura, una fe humilde. Entonces podremos arrancarte, Señor, nuevos milagros, más milagros, como el de la hemorroísa que dice, si toco la orla de su vestido, solo eso, quedaré curado. O como el ciego de Jericó que pasa Jesús y oye la bulla y pregunta, ¿quién es? ¿Qué sucede? Y le dicen, es Jesús de Nazaret, con el tropel del séquito de Jesús, ¿verdad?
y se le enciende tanto el corazón en la fe de Cristo que comienza a gritar: Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús lo manda a llamar. Y no lo reprende porque le ha llamado Hijo de David, que es un título mesiánico. Más bien le dice: ¿qué quieres? Por supuesto que sabía lo que quería aquel ciego. ¿Y qué iba a querer un ciego sino ver? Quiero ver, Señor, quiero. Y San José María nos preguntaba: ¿y tú ves, hijo? ¿No crees que debes decirle a Jesús: Jesús, quiero verte, quiero comprender, quiero comprenderme, quiero sanarme, quiero crecer en vida interior, en trato contigo, en amor a ti, en cristianismo bien vivido? Quiero. Y entonces Jesús le dice: hágase como tú quieras, tu fe te ha sanado. La traducción exacta dice salvado, pero en hebreo, en arameo, sanado y salvado se dice de la misma manera: tu fe te ha sanado. Y el leproso que llega de lejos, ¿te acuerdas que le grita en medio de la multitud o detrás de la multitud? Tiene que haber provocado molestias, porque los ciegos deberían ser apedreados si pasaban una distancia menor de 30 codos. Y aquel ciego grita: si quieres puedes curarme. Y todos se inquietan, pero Jesús está lleno de paz y de serenidad. Y entonces aguarda. Aquel leproso se acerca todo lo que puede, no más, porque ya digo, había orden de apedrearlos. Pero Jesús dice: quiero. Y entonces se sana. Dijéramos que Jesús no puede resistir esa humildad, esa petición humilde. Si tú quieres, puedes. Si tú quieres, puedes. Ahora bien, la fe que se basa en los milagros es menos perfecta que la que no se basa en los milagros. ¿Te acuerdas que Tomás, que no estaba cuando llega Jesús al cenáculo la primera vez, dice que no cree y dice: si no meto mis dedos en la mano de sus llagas y de sus manos y mi mano en la llaga de su costado, no creeré? Y entonces como que se pasa Tomás, ¿verdad? Pero la próxima vez, 8 días después, se aparece Jesús y lo llama. Y todos pensamos que como si fuera salvadoreño el Señor, ¿verdad? Entonces, al modo nuestro: ajá, Tomás, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces, no, lo comprende y lo ama, es su hijo. Y sabe que está roto, deshecho, porque se les impuso la pasión y la crucifixión con aquel rabino que era taumaturgo y lo seguían multitudes. Y después se les impone la resurrección, un hecho insólito, que un muerto por sí mismo resucite. Entonces comprende. Y le dice: trae aquí tu dedo y registra mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, casi resistiéndose Tomás, y no seas incrédulo sino creyente. Y Jesús añade: bienaventurados los que sin ver creyeron. Bueno, pues digámosle al Señor que a nosotros nos refuerce la fe, ¿verdad?, en los milagros, porque los milagros se dan. Y yo quisiera hablarte de dos. Primero, rápidamente, para pasar al otro, de la confesión. Un día le preguntaron a don Álvaro del Portillo, que era un ingeniero de caminos, ¿verdad?, sacerdote, obispo, pero su mente era cariñosa, pero era matemática fría, exacta, como un ingeniero de caminos, canales y puertos, la ingeniería más exigente del momento en España. Y entonces le preguntaron un día a don Álvaro: díganos usted, ¿cuándo ha sido más feliz? ¿Cuál ha sido el momento más feliz de su vida? Y él había estado con San José María 40 años, había participado de sus alegrías y gozos y tristezas, y luego había visto la beatificación de San José María, y luego había conseguido la declaración de prelatura para el Opus Dei. Pues muchos logros, pero dijo con sencillez: el momento más feliz de mi vida es cada semana cuando recibo en la confesión el perdón de mis pecados.
quedo feliz. Quedo feliz. Entonces, claro, quizá a nosotros nos falta confesarnos así de bien, ¿verdad? Como para quedar felices y prepararnos con el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, el examen de conciencia y dejar que el milagro de Dios se dé, que mi lepra se cure, que mi sordera se sane, que mi ojo oscuro se vuelva a llenar de luz y que sea el momento más feliz. Quizá nos confesamos con rutina y no apreciamos ese milagro. Claro, ya digo que la fe facilita los milagros y los milagros facilitan la fe. Quiero disponerme, digámosle al Señor, a aprovechar este milagro del perdón. Porque bien dice Jesús, decía Juan Pablo II, el camino del amor es el perdón. Y Jesucristo lo ha vivido cuando lleva a la cruz por el camino del Calvario hasta la cima y muere por nosotros. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Nos perdona y mantiene esa capacidad de perdonar cuando nosotros reconocemos nuestras culpas. Bueno, y te decía, hay otro milagro que es la Eucaristía. Antes te hablaba de las maravillas de lo que Cristo vivo hace, pues, pero esos milagros los hace también ahora en la misa, en la Eucaristía. Hay que pedirle al Señor que para nosotros la Eucaristía sea como un imán, que nos sintamos atraídos, que nos llenemos de alegría, que sepamos que como los santos lo han visto, ¿verdad? San Juan Bosco, San José María, San Francisco de Sales, a los ángeles haciéndole la corte al Señor en la Eucaristía. Y son pues almas que están pendientes del Señor en la Eucaristía. San José María se orientaba con las iglesias buscando los sagrarios. Y un día lo tuvieron que llevar, te cuento esto, porque como ejemplo, no tiene que sucedernos a nosotros eso, ¿verdad? Pero sabemos hasta cuánto se puede llegar. Él pues un día lo llevaron al doctor porque tenía un dolor fuerte de rodillas y el médico dijo, el ortopeda dijo, ¿y cuándo fue el accidente? Y pues le dijo don Javier, que lo acompañaba, ¿cuál accidente? No ha habido accidente. Es que esa callosidad en los huesos que tiene él solo se da por grandes y contundentes golpes que suelen darse en los accidentes. Bueno, pues vuelve a la casa, le cuenta a don Álvaro lo que ha dicho el médico, empiezan a fijarse. Y lo que sucedía es que San José María, cuando llegaba antes del sagrario, no se ponía de rodillas, caía de rodillas y se golpeaba las rodillas. No lo sentía, por supuesto, ¿verdad? Pero caía de rodillas. Era la fe. Entonces, y decía esas misas forzadamente cortas, porque pues tenía que empeñarse ponía el reloj porque se quedaba, las alargaba sin darse cuenta, extasiado en el milagro eucarístico. San Juan Eudes, yo les he contado que una vez una francesa me preguntó, cuando yo dije, un santo francés, Juan Eudes, me preguntó a la salida de la meditación y dice, Juan Eudes, yo no lo conozco. Es que en francés, algunos de ustedes saben francés, se dice Jean E. Entonces, entre Juan Eudes y Jean E hay mucha diferencia, ¿verdad? La pobre francesa no entendió Juan Eudes. Y bueno, este hombre decía que para vivir la misa hacen falta 3 eternidades para vivirla bien. Una, para prepararla. Otra, para celebrarla y vivirla. Y otra, para agradecerla. Entonces piensa en tus acciones de gracias. San Felipe Neri, al ver que salía de la iglesia un hombre solo comulgar, le dijo al monaguillo que fuera detrás con la campanilla. Entonces lo arrepintió el hombre al día siguiente, que es que ha dicho el padre Felipe que usted no sabe que lleva a Jesús adentro y yo tengo que indicarlo. Quizá a nosotros nos sucede algo por el estilo, pero ¿cómo es tu preparación?
¿No será pues que nos falta ese toque de eternidad, verdad? Y hemos trivializado el milagro, lo hemos rebajado, nos está faltando sincronizarnos con Dios, con el amor de Dios, sintonizarnos con Él. Es bueno recordar también que San Ignacio de Loyola dice que preparando el altar durante la misa tenía movimientos muy intensos y muchas intensas lágrimas, y lloraba y lloraba. Con frecuencia perdía el habla, también en la misa, y tenía, dice, una clara visión de Santa María, porque dice, es como el Papa decía, Juan Pablo II, es la devoción eucarística por antonomasia, porque María siempre estuvo con Jesús y está de una manera mística en la misa. Y me enseñó, continuó leyendo a San Ignacio, en la consagración ella me enseñó que su carne estaba en la de su Hijo, con tanta luz que no puedo escribirlo porque me supera. Y San Francisco de Asís dice, el hombre debería temblar, el mundo vibrar, el cielo entero conmoverse cuando el Hijo de Dios aparece en el altar. Y baja un día y otro, y no es noticia, y nosotros lo ignoramos, y nosotros nos acostumbramos. Que esto no nos suceda, pues, o sea, que luchemos, que le pidamos consejo a la Virgen María, que nunca se cansó ni se acostumbró a tener a Jesús en sus brazos cuando niño y abrazarlo, cuando adulto lo gozaba, ¿verdad? Siempre con plena intensidad. Pues digámosle, Madre, enséñame tú, y a San José, que el otro día leía, yo lo recomiendo siempre, la carta del Papa de San José, Patris Corde, el corazón de Padre, porque está hecho para el pueblo más llano, está hecha para el pueblo, pero tiene los misterios más altos descritos de una manera espectacular. Entonces dice que uno, al ver que el niño va a nacer en Belén, y que después aparecen que lo quieren matar, y que después que tiene que ir a Egipto, y dice, le puede exigir a Dios, ¿y los milagros dónde están? Y entonces dice, Papa, es que el milagro que hizo Dios a María y a su Hijo Jesús fue José, darles a José. José es un milagro. Nosotros no podemos cansarnos de considerar al santo, pues a San José, y pedirle a él que nos enseñe el misterio de su Hijo Jesús, el misterio. Fíjate que se dice en el Concilio Vaticano II, así se decía, que la Iglesia hace la Eucaristía, pero la Eucaristía hace la Iglesia. Entonces la Iglesia se rehace en cada Eucaristía, y uno tiene que pensar, yo me rehago en cada Eucaristía, me reconstituyo, me reconforto en la Eucaristía. O sea, terminemos nuestra meditación, pero recordando aquellos salmos, como el siervo va a la fuente de las aguas, así mi alma sedienta te busca a ti, Dios mío. Y el Salmo primero, que dice que el justo, el hombre bueno, es como el árbol plantado a la orilla del arroyo, cuyas hojas siempre reverdecen y da fruto en tiempo oportuno. Claro, es que está en el arroyo de la Eucaristía, ¿verdad? Ese es precisamente su alimento. Entonces digámosle a Jesús nosotros, Señor, que me escuchas ahora en la Eucaristía, acógeme, apóyame, protégeme, abrázame, que no me separe nunca de tu corazón ardiente en la Eucaristía, que no me escape. Y si nos vamos poniendo una misa más o dos misas más o todos los días misa, pues qué bien. Las almas comienzan a crecer de una manera indescriptible en cuanto empiezan a acudir a la Santa Misa, a comulgar. Y a veces que por obvio motivo no podemos comulgar, pues la Santa Misa es un portento espectacular.
Es la maravilla de los ángeles, la misa. Aprovéchala. Que no me escape, que no me retire, que no huya de tu corazón ardiente en la Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.